Ahora vamos a aplicar la tasa de descuento WAC que hallamos en la anterior clase. Si no has visto, te invito a ver en la parte uno donde explico qué es la tasa de descuento, la WAC, su importancia y por último un ejemplo, hallamos la tasa de descuento WAC aplicado a la empresa Cemento Pacasmayo. En esta ocasión, antes de aplicar la tasa que hallamos para estimar el valor de la empresa, de la compañía Cemento Pacasmayo, primero voy a mencionar el ajuste que he hecho del último video, porque les había comentado que la información que yo he obtenido de Cemento Pacasmayo no estaba dentro del análisis, en realidad sí estaba, entonces ahora sí ya lo excluí, como ven acá el cemento Pacasmayo, lo he puesto debajo y he recalculado el beta desapalancado, su promedio y mediana de las empresas comparables, ¿ok? Y en este caso nos sale 0.5, 0.6 en el caso de la mediana. Entonces, algunos me preguntaron, oye, ¿por qué no tomas el beta desapalancado o el beta apalancado que ya te dan de cemento Pacasmayo en la información pública? Y es correcto, uno puede usar ese beta o esa información de la beta o de del resto de la información, pero en este caso, como mencioné también, estoy tomando una postura conservadora. Estoy tomando una postura conservadora. Es decir, voy a estresar un poco los números que me dan en la información del mercado o también los números de la empresa. ¿Ok? Ahora, entonces, como vemos, de Cemento Pacasmayo es 0.2x. Seguramente del último video hasta ahora ha habido una pequeña variación, como saben, el mercado varía, dependiendo mucho del contexto macroeconómico de la empresa y otros factores. En este caso, la mediana nos da 0.6x y es el que estoy tomando por tomar un escenario conservador. ¿Y por qué tomo el número mayor? Justamente porque va a hacer que mi tasa de descuento sea mayor y por ende voy a descontar a una mayor tasa los flujos futuros que voy a proyectar. ¿Sí? Si tomara el 0.2, el WAC sería menor y por ende el valor presente de los flujos futuros que descuento va a ser mayor. ¿Ok? Entonces ya con eso mencionado, ahora sí vayamos a aplicarlo. Antes de continuar con la aplicación, pequeño disclaimer importantísimo para esta parte sí o sí, es que esto es solamente con fines académicos, no es una recomendación de inversión. Ok, acá he puesto supuestos de proyección, vamos a proyectar algunas líneas importantes de esta metodología que voy a usar. Hay muchas metodologías para estimar el valor de una empresa, ¿ok? Entre las principales está el flujo de caja descontados o también DCF, como muchos lo conocen por sus siglas en inglés, que básicamente estima el valor de la empresa en base a la capacidad que tiene Cemento Pacasmayo para generar flujo de caja. Hay otras metodologías, como por ejemplo los múltiplos comparables de empresas comparables justamente. También hay múltiplos de transacciones precedentes, transacciones que han sucedido en el mismo sector o en la región incluso. eh, y hay otros muchos más. ¿Ok? Eso, otras metodologías las vamos a ver en otros próximos videos para no complejar, porque el objetivo principal es acá aplicar la tasa que hemos hallado para descontar los flujos que va a generar la empresa. En este caso, el DCF lo que te dice la metodología es que tenemos que hallar el free cash flow to the firm. En español, el flujo de caja libre a la firma. ¿Ok? Y para hallar ese flujo, tiene su metodología. Algunos parten desde el EBITDA o el EBIT, la utilidad operativa. En este caso, yo voy a partir de las ventas para que vean cómo desde la primera línea de los dos resultados, luego incorporando algunas otras cuentas, llego justamente a esa última línea. ¿Ok? Para ello, he puesto su puesta de proyección a mano, es decir, proyecciones simples, pero dentro de lo razonable. ¿Ok? Solamente para el ejemplo. Como les digo, solamente tiene fines académicos. Pero obviamente esta es parte de un gran tema que es modelamiento financiero. Tiene sus cosas más finas, ¿no? De cómo proyectar las ventas de manera adecuada, los costos, los gastos, entre otras cuentas del balance general y del estado de resultados. ¿Ok? Entonces, empecemos.
Los supuestos que estoy tomando acá es que el crecimiento de ventas de Cemento Pacasmayo, como vemos, estamos poniendo que va a crecer 5% en los próximos 5 años. El margen de costos, vemos que en los últimos años históricos ha podido bajar a 63 puntos por ciento, entonces estamos manteniendo ese margen de costo que lograron alcanzar en el 2024, estamos diciendo que va a continuar o va a mantener ese nivel de eficiencia con sus costos. Seguramente en la vida real van a poder mejorarlo más, es lo que siempre quiere la empresa, pero para no subestimar y sobreestimar, vamos a mantener este último. Luego, la variación de gastos administrativos. Para hacerlo simple, voy a hacerlo crecer en base a la inflación, porque seguramente gran parte son gastos fijos relacionados a los eh, gastos de personal, gastos administrativos, básicamente relacionados, ¿no? Y gasto de venta y distribución, como son gastos de ventas, como su propio nombre lo dice, vamos a hacerlo crecer en base a cómo crecen las ventas, ¿no? Ahí puede estar el equipo de ventas, el gasto comercial, de marketing, entre otros. Luego, variación de otros gastos operativos, que no está significativo en monto, como vemos acá, pero de igual manera estamos proyectando. Luego, la depreciación y amortización, como porcentaje de venta, lo analicé de manera histórica y vemos que estaba dentro del promedio del 7,3%. Y el CAPEX, o sea, la compra de maquinarias, equipo, expandir su planta, entre otras cosas, lo estamos tomando también como un porcentaje de las ventas. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Proyectamos las ventas de manera rápida. Acá estoy calculando las ventas del 2024 por el crecimiento, el supuesto de crecimiento, que es 5%, y así sucesivamente hasta el 2029. Comprobamos, el crecimiento es 5%, luego el margen de costos, 63 puntos por ciento, vemos, multiplicamos ese margen como supuesto de proyección por sus ventas, ¿no? Proyectadas. Y así sucesivamente hasta el 2029. Comprobamos, el margen bruto tiene que ser igual, ¿no? Es la diferencia solamente entre 100% menos un margen de costos es el margen bruto. Y como el margen de costos estamos manteniéndolo, el margen bruto también debe salir igual, ¿no? Para todos los años. Y estamos validando que sí. Para los gastos administrativos, acá también de manera simple estamos proyectando en base a la inflación nada más. Y luego otro gasto de ventas y distribución en base a las ventas, ¿ok? 4% por las ventas proyectadas. Gastos operativos también entre las ventas, para hacerlo simple. Y luego el deterioro por baja de propiedad, planta y equipo. Identifiqué que es una cuenta no recurrente, no todos los años sucede, como vemos, en 2024 hubo cero, 2022 también, entonces lo estamos proyectando en cero para los próximos años, para que no afecte positivamente o negativamente al flujo, ¿ok? Con ello ya puedo hallar la utilidad operativa, que es básicamente mi utilidad bruta y descuento los gastos operativos. Ahora, ya llegamos al margen operativo o EBIT, hallamos el margen operativo, veamos que seguramente va a aumentar de manera leve porque la proporción de las ventas en crecimiento es un poco mayor a los costos y gastos. Ahora, yo recomiendo, esto es un poco más avanzado, pero para hacerlo simple también, se busca tener una utilidad operativa ajustada. O sea, voy a excluir, mejor dicho, para ajustar esta utilidad operativa, voy a excluir aquellas cuentas no recurrentes o que haya identificado que no son parte core del negocio, ¿no? O sea, tal vez son gastos que no tienen nada que ver en la producción, comercialización de los productos que vende Pacasmayo, Cemento Pacasmayo, ¿no? Entonces, voy a asumir que estos otros gastos operativos netos tendría que leer las notas de los estados financieros auditados, pero en el caso de deterioro por baja, sí es una cuenta no recurrente, ¿no? Y no es parte del core del negocio. ¿Ok? Entonces para excluirlo, lo incorporo con su signo opuesto, como lo he hecho acá. De igual manera, bueno, en el otro caso, estamos proyectando en cero, no pasa nada. Y el evita ajustado va a ser el siguiente, ¿no? Entonces, y luego llegamos a la línea de precisión y amortización. En este caso, tenemos que proyectarlo. Primero, ya la empresa tiene sus activos fijos actuales, pero también vimos que están proyectando CAPEX, que en este caso proyecté 8%, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber una depreciación
de los activos actuales y también va a haber una depreciación del CAPEX que va a tener en los próximos años. Por lo tanto, abajo he armado una pequeña estructura para hallar la depreciación total, ¿no? La suma de la existente y la depreciación del nuevo CAPEX o del nuevo activo fijo, que es el CAPEX. Entonces, la depreciación existente lo estamos proyectando solamente para hacerlo simple, el 7% en base a las ventas proyectadas. No recuerdo si lo dije, pero la mejor manera de proyectar bien la depreciación y amortización, en un análisis más real, es en los estados financieros auditados se tiene el desglose de cada tipo de activos fijos. Tienes el terreno, la propiedad, maquinaria, planta y otros equipos. Cada uno tiene su monto bruto, ¿no? Tiene su tasa de depreciación. Entonces, se puede hallar un cronograma de cada tipo de activos fijos y puedes hallar la depreciación en base justamente a cada tasa de depreciación que tiene. Para hacerlo simple otra vez, solamente estamos asumiendo un porcentaje en base a las ventas, que también está dentro de lo razonable viendo lo histórico, ¿no? Y luego hallamos el CAPEX primero. Acá había puesto una línea de CAPEX, ¿sí? Acá está, que es un porcentaje, uy, perdón, que es un CAPEX, un porcentaje del 8% en base a la venta proyectadas, ¿ok? Con signo negativo. Y para adelante también. Entonces esto lo estoy jalando de arriba, el nuevo CAPEX, y voy a tener que depreciar para los siguientes años. Acá estoy asumiendo que estoy comprando a inicio de 2025 y va a haber una depreciación del CAPEX para los siguientes años. ¿Ok? Entonces, en este caso, voy a depreciar, estoy asumiendo que la vida útil del CAPEX de los siguientes años va a tener solamente 5 años. Entonces voy a tener que depreciar a esa tasa, que básicamente es el monto del CAPEX entre la vida útil, 5 años, ¿no? Y así para los siguientes años. De igual manera para el CAPEX 2026, de igual manera para el 2027 y 2028. ¿Ok? Y ya ahora sí puedo sumar la depreciación y amortización total, ¿no? Lo existente más la depreciación del nuevo CAPEX o del CAPEX. Entonces, este número recién lo voy a tomar para acá. ¿Ok? Lo estoy tomando de acá abajo. Entonces ya lo proyecto para los siguientes años. Entonces ya con ello puedo llegar a mi EBITDA ajustado y por ende puedo hallar el margen EBITDA ajustado. Como vemos hay una mejora considerable con los impuestos que estamos poniendo. Ahora hallamos los impuestos, que es la tasa de impuesto de Perú, que es 29.5% por el EBITDA ajustado, para ser un poco más conservadores, ¿no? Luego la variación de capital del trabajo, en este caso también he puesto una sección para proyectar el capital del trabajo. Como saben, las principales cuentas de capital del trabajo son las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar comerciales, ¿no? Analizamos en términos de rotación en días cada una de estas cuentas y vemos que, por ejemplo, para las cuentas por cobrar, ha ido aumentando levemente hasta llegar a 24 días, ha estado creciendo, entonces el plazo de cobro de la empresa ha estado aumentando, está demorándose en cobrar a los clientes. La rotación también ha estado aumentando, es decir, bueno, acá aumentó, luego disminuyó. Eso quiere decir que luego, la rotación que tienen de sus productos que ellos producen está demorando un poco más o está demorando un poco menos a rotar, ¿no? En salir a vender. Luego la rotación de cuentas por pagar también está ahí de manera similar con la rotación. Entonces, estoy tomando como proyección un promedio para no acomplejar. Esto tiene un análisis también detrás, ¿no? Va a depender mucho de la política que tenga la compañía en términos de la política de cuenta por cobrar, la política de cuenta por pagar. Tal vez pueden negociar con sus proveedores de ampliar el plazo o con sus clientes bajar el plazo, ¿no? Dependiendo también del poder de negociación que tiene la compañía sobre sus clientes o sobre sus proveedores. Ok, entonces estoy tomando, voy a mantenerlo así en los siguientes años y calculo la rotación de efectivo, que es la suma de las cuentas por cobrar, la rotación de inventarios y el resto de la rotación de cuentas por pagar. Entonces ya con ello, yo con la rotación proyectada puedo hallar el monto de las cuentas del capital de trabajo para los siguientes años, que básicamente es la rotación por el monto de las ventas entre 365 días. De alguna manera para los inventarios, pero esto es en base a los costos, y las cuentas por pagar también en base a los costos. Y ahora sí ya puedo hallar la proyección de los siguientes años
hallo el capital del trabajo en base a la suma de la cuenta por cobrar más inventarios menos la cuenta por pagar. Y por último, hallo lo que necesito para calcular mi flujo de caja libre, que es la variación de capital del trabajo, ¿no? Que es básicamente el año anterior menos el año que estoy proyectando o menos el año que estoy proyectando menos el anterior, que es lo mismo. Entonces, esto lo estoy jalando por acá y lo estoy poniendo por acá, ¿no? Y lo jalo por los siguientes años. Bueno, y el CAPEX ya lo habíamos hallado. Entonces, ¿cómo hallar el flujo de caja libre? Como ven, lo podemos hallar desde las ventas hasta llegar a la EBITDA ajustado y luego se le incorpora el pago de impuestos que tiene que hacer la compañía y también la variación de capital de trabajo que se proyecta y también el CAPEX que va a hacer la compañía en los próximos años. Ya con ello podemos llegar al flujo de caja libre a la firma o el free cash flow to the firm, ¿no? Y como vemos acá, se halla sumando el EBITDA ajustado, se le incorpora los impuestos, la variación de capital de trabajo y el CAPEX. Entonces, y así para los siguientes años, ¿ok? Ahora, en el 2019, obviamente, la compañía no muere en este año. Vamos a asumir que la compañía va a seguir viviendo en los próximos años y le vamos a poner una tasa de crecimiento perpetuo de los flujos. Vamos a poner un 3%, que es más o menos también el rango eh, que se tiene razonable, y la tasa de descuento que ya habíamos hallado anteriormente, ¿no? Para hallar el valor terminal, es básicamente tomando en cuenta el último año proyectado del flujo de caja libre. Esto se usa en una metodología que se llama el método del Gordon, ¿sí? También tiene una explicación por detrás, pero eso lo hacemos en otro video. Vamos a aplicar la fórmula, que básicamente es el flujo de caja libre del último año proyectado, lo multiplico por el siguiente año, o sea, uno más el 3% y luego lo descuento, ¿no? Que sería la tasa de descuento WACC menos ese 3%. Y de esa forma hallo el valor terminal. Luego, como ya tengo los flujos futuros proyectados, ahora lo tengo que descontar. Acá recién aplico la tasa de descuento para descontar estos flujos futuros. Entonces descuento los flujos de caja descontados con el famoso BAN en este caso la fórmula BNA, valor neto actual, ¿no? En base a la tasa de descuento que habíamos hallado y en base a los flujos, ¿no? De los flujos de caja libre. Descontados me da casi 1.450 millones, porque este millones me parece, sí. Y el valor terminal también. No se olviden acá poner los ceros para que si no va a identificar que este va a ser el primer número. Pues si no le pongo los ceros, va a pensar que va a pensar que este es un número proyectado en el 2025, pero no, es el 2029. ¿Ok? Entonces se pone cero para que lo consideren y ven cómo va variando, ¿no? Entonces, bueno, está dentro de lo razonable, pero más o menos hemos podido hallar el enterprise value o una estimación del valor de empresa. ¿Ok? Ahora, para llegar al equity value o el valor del patrimonio del equity que tienen los accionistas, se le suma el efectivo y se le resta la deuda. Esa es la metodología. ¿Ok? Más o menos vi que los números de acciones comunes en circulación que tiene la empresa en millones es más o menos 424 millones. Entonces, divido nada más el equity value estimado que tengo entre el número de acciones y más o menos me da el valor de las acciones según esta valoración, ¿no? Obviamente los supuestos son súper simples para este fin académico, pero imaginemos que hubiera sido real, han hecho un excelente análisis, una excelente proyección, una muy buena estimación. Entonces, el valor fundamental de las acciones, un estimado sería del 11.25%. No sé en cuánto estará cotizando, creo que la última vez que vi estaba cotizando en 4.5 soles por acción. Entonces, hay una brecha por cubrirnos. Pero siempre el Perú está golpeado, como vemos ahorita, estamos en una situación complicada, política, hay mucha incertidumbre, ya se vienen las elecciones, entonces eso golpea mucho el valor que tiene la compañía verdaderamente y seguramente van a ver que es menor. Pero ya si ustedes hacen un buen análisis, una muy buena proyección, seguramente van a encontrar un mejor valor, una mejor estimación del valor de las acciones comunes. ¿Ok? Eso es un poco lo que quería mostrarles hoy. Al final les hice como que un pequeño resumen de cómo valorar por esta metodología.
Ya luego estaremos aplicando otras metodologías, pero para este caso usamos este para que podamos aplicar la tasa de descuento. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado. Todo este tema de modelamiento financiero también lo voy a estar en un curso más especializado, pero espero que se haya entendido muy bien.